Gente, seguimos con esta serie a la que yo le llamo Descubriendo el K-Pop. En el video pasado les pregunté si había empezado de una buena forma y la mayoría de los comentarios me respondieron que no había otra forma que empezar con Blackpink. Y creo que voy por el camino correcto. Gracias a ustedes por los comentarios y por despejarme cualquier duda. El día de hoy quiero hacer algo diferente porque ya he reaccionado a 3 canciones de Blackpink. La primera fue Jump en su regreso durante mucho tiempo. La segunda fue Pink Venom. Y la tercera, el último video que saqué, How You Like That. ¿Ok? El día de hoy vamos a reaccionar a la historia, algún video de la historia. En el video pasado les había dicho que me recomendaran algún video para conocer su origen y un seguidor o una persona aquí llamada Todo Business me puso el siguiente comentario. Respecto a lo del documental sobre Blackpink, te recomiendo estos dos, pero no sé cuál prefieres ver. Me recomendó un par de videos, voy a darle al primero a ver qué tal y bueno, compartir la reacción del origen con ustedes. Yo sé que ya ustedes se saben la historia de Blackpink, pero como andan viendo mis reacciones, creo que sería agradable que vean también mi reacción respecto a la historia y el origen de estas muchachas, de estas coreanas. Y bueno, vamos allá, vamos a este video. Este video dice la historia de Blackpink 2023. Creo que está un poco desactualizado o no sé, pero vamos a verlo desde ese año. Dice el inicio del fin, documental, biografía, dura 20 minutos. Vamos a vacilárnoslo. Creo que amerita por todos los videos que hemos hecho últimamente. Giancito TV. El primer grupo de K-pop en llegar a 1.000 millones de visualizaciones en YouTube. Uno de los grupos coreanos más escuchados. 1.000 millones de visualizaciones. ¿En todas las canciones o en una sola canción? Ya va. Dice el primer grupo de K-pop en llegar a 1.000 millones de visualizaciones en YouTube. ¿En una canción o en todas las canciones? Llegar a 1.000 millones de visualizaciones en YouTube, uno de los grupos coreanos más escuchados en las plataformas. El tour mundial más exitoso de un grupo de K-pop, esos son algunos de los récords que poseen Jennie, Lisa, Rosé y Jisoo. Jennie, ya es hora de que me aprendan los nombres porque no los... Jennie, Lisa, Rosé y Jisoo. Ok. Me dijeron en los comentarios también que no todas son coreanas. Creo que una es australiana o tailandesa, algo así. Bueno, ahí Mejor veremos. conocidas como Blackpink. Ningún fan del género desconoce de su existencia. Y es que detrás del carisma y el talento de estas 4 chicas se encuentra de... Para ustedes, ¿cuál es la más bonita? No sé, a mí me gusta opinar así. De las 4, no sé cuál es cuál, pero está difícil decir cuál es la más bonita. Sé que la de pelo corto negro que ven ahí, creo que rapea increíble. Creo que una de las que más rapea. Si estoy equivocado me lo dicen. Pero aquí viéndolo bien, está difícil decir cuál es la más bonita. Vamos a seguir conociéndole y yo les diré. Más, una empresa que se encargó de cuidar al más mínimo detalle de cada aspecto del grupo. Blackpink no es solo un grupo musical, es una experiencia completa. Hubo muchos grupos que intentaron el mismo concepto que ellas, pero ninguno tuvo la popularidad ni la demanda que este grupo. ¿Qué fue lo que hizo Blackpink para iniciar esta revolución? O sea, no hay un grupo de mujeres haciendo K-pop mejores que ellas. O sea, no ha habido todavía algo parecido que haya superado a Blackpink. Seguir, me gustaría preguntarles qué les pareció el nuevo álbum Born Pink. ¿Qué canción les gustó más? Los leo en los comentarios. Ese video lo vi yo. En el año 2011, antes del nacimiento de Blackpink, un grupo llamado... Gracias por lo que me dijeron que los hombres podemos escuchar tranquilamente a un grupo de mujeres haciendo K-pop. Porque eso me hace sentir tranquilo, aunque igual me hubiese sentido tranquilo, pero tú sabes que siempre, bueno, los malos comentarios, tú sabes. Yo por lo menos en este canal, para los que no lo saben, hablo mucho de rap, de trap. Y me estoy yendo al K-pop, ¿verdad? Y empecé con unas mujeres, ni siquiera empecé con unos hombres haciendo K-pop, sino con unas mujeres. Y bueno, los bailes, las coreografías, hace que de repente pueda parecer ajeno
a los gustos de un hombre, pero música es música. Por ahí un comentario me dijeron, la música es para los oídos y está súper correcto, ¿ok? 21 lanzaba una de sus canciones más famosas, llamada I Am The Best. Estas 4 chicas se dirigían a la cima de los charts a gran velocidad y estaban cerca de convertirse en el grupo femenino más exitoso de la historia del género, pero su empresa, YG, tenía otros planes. En 2012, subieron a sus redes sociales un video con el nombre de Future 21, indicando que el foco se centraría en un nuevo grupo femenino de la empresa. Se habló en un principio que el grupo estaría formado por 9 integrantes y Están hablando de otro grupo, ¿no? No están hablando de ellas. su nombre sería Pink Punk. De estas 9 integrantes, solo 4 quedaron seleccionadas para esta formación final. El 5 de junio de 2016, YG Entertainment comenzó a revelar imágenes individuales para generar expectativas en el público. Cada semana se revelaba una integrante, empezando por Kim Jenny, la rapera principal del grupo, que además colaboró anteriormente con artistas de su misma agencia. Ok, King Jenny es la primera elegida, ¿ok? Lo estoy entendiendo, que es la actual, una de las actuales integrantes de Blackpink. El 8 de Y junio rapera, la nombró como rapera. Nació en Tailandia. se reveló a la Lisa Manoban de Tailandia. Lisa debutaría como la bailarina Ah, ok, es principal Lisa. Lisa es la tailandesa, perdón. y rapera del grupo, siendo la primer idol no coreana de la empresa. El 15 de junio, la foto de Kim Jisoo fue revelada, la miembro mayor del grupo, ya conocida por el público debido a sus apariciones como modelo para diversas marcas y en videos musicales, además Qué de hermoso. haber tenido un breve papel en el drama coreano The Producers. En el grupo sería la visual. El 22 de junio, Park Chae-young, mejor conocida como Rosé, fue Rosé. revelada como miembro de la formación, en la posición de vocalista principal. Fue previamente conocida por participar en la canción Without You de G. Ella es la que más aparece en los coros, ¿cierto? La que más hace los coros así melódicos, más cánticos. Dragon Creo que sí. en 2012, llamando la atención por su voz. Por último, el 29 de junio, YG reveló imágenes con el grupo completo, confirmando así la formación oficial del grupo, ahora llamado finalmente Blackpink. La agencia confirmó fecha de debut del grupo para la última semana de julio. Sin embargo, debido a algunos cambios de agenda, el grupo hizo su debut el 8 de agosto. El nombre elegido para esta formación es una contradicción de la percepción común del color rosa. El rosa es usado en muchos casos para representar lo lindo, pero Blackpink quiere decir que lo lindo no lo es todo. Además, simboliza que ellas son un equipo que engloba no solo la belleza, sino también un gran talento. En la conferencia del debut, la empresa informó que Blackpink no tendrá líder, porque desea que las 4 integrantes se apoyen unas a otras en los momentos difíciles y tengan confianza para resolver problemas entre las 4. Lisa nació el 27 de marzo de 1997 en Satuek, Tailandia. Su nombre de nacimiento fue Papriya Manoban, pero cuando era pequeña, una vidente le dijo que debería cambiarse el nombre a la Lisa, ¿Qué? ya que este nombre le traería inmensa fortuna. Años después, Lisa se convirtió en una de las idols Gente, hay que ir a una vidente ya. A ver qué nombre me pongo. What the fuck. más populares en el mundo y la más buscada en las plataformas como Google o Naver. El talento de Lisa es inigualable y esto fue demostrado en las audiciones en Tailandia, donde su carisma Creo que es la más bella, creo, ya les voy a decir, creo que Lisa hasta ahora, para mí, la más bella del grupo. su baile y su performance fueron las más reconocidas entre los aspirantes. Rosé nació el 11 de febrero de 1997 en Auckland. Para los amantes de este grupo, existe una favorita, porque siempre pasa que hay favoritas, ¿no? Pero para ustedes, si dejan en los comentarios, ¿hay una favorita o simplemente las ven a todas como favoritas? La ven como un grupo, ¿ok? Nueva Zelanda, con el nombre de Park Chae-young. En un principio, Rosé no estaba segura de poder convertirse en una idol, ya que vivía muy lejos de Corea.
pero su padre la animó a seguir su sueño, así que se presentó en las audiciones de YG en Australia, y desde el primer momento su voz fue apreciada por todos los jurados, ganando así su lugar entre 700 participantes. Jisoo nació el 3 de enero de 1995 en Seúl, Corea del Sur. Desde el primer momento, los cazadores de talento de YG notaron en Jisoo su increíble belleza, Es que algo todas son bonitas, que la mano. caracteriza en la industria como una de las idols visuales. No. Jisoo también es bonita, bro. Creo que no se puede elegir, por lo menos estéticamente, físicamente hablando, no se puede elegir por una. Más importantes. Y no solo es cara bonita, además de su talento, la caracteriza su increíble sentido del humor. Jennie nació el 26 de enero de 1996 en Ayang, Corea del Sur. Muchos la llaman la reina del K-pop. Ok, Lisa y Jennie son las únicas coreanas. A pesar de haber debutado hace tan solo 6 años, desde el momento en el que fue No. revelada como trainee de YG, generó revuelos entre los espectadores, quienes querían saber más de ella. Su popularidad fue tan grande que en el 2012 fue incluida en uno de los videos musicales de G-Dragon. Y años más tarde, nuevamente se unió al cantante para colaborar en una nueva canción. En 2019 fue mencionada como la idol más popular y su canción solista, Solo, se convirtió en el video solista más visto en YouTube. Blackpink hizo su debut el 8 de agosto a las 8 de la noche, con el lanzamiento de sus canciones, Boombayah y Whistle, de su primer sencillo. Ok, el primer tema o la primera canción de Blackpink es Boombayah. Hay que reaccionar a eso. Hay que reaccionar a eso. Creo que, bueno, voy a escuchar sus comentarios. Sí. Voy a leer sus comentarios a ver cuáles me recomiendan. Ya ustedes han visto las que he reaccionado hasta ahora. Pero creo que la siguiente podría ser la primera canción de Blackpink, Boombayah y Whistle. Puede ser esas dos. Sencillo digital Square One. En tan solo una hora, el grupo alcanzó el top de varios sitios webs y en Uy. cuestión de un día sobrepasó récords, como alcanzar el puesto 1 en iTunes mundialmente, siendo el primer grupo K-pop en conseguirlo y el segundo grupo femenino tras Fifth Harmony. Blackpink logró hacer su primer whole kill en todas las listas musicales con su canción debut Whistle, un día después de debutar oficialmente. Bueno, pero hay que destacar que aparte del talento que tienen las chicas y lo guapas que son unas modelos, también una empresa de la industria musical las agarró en un casting y saben qué hacer con ellas, pues me entiendes, y por eso se posicionaron rápido. Pero eso no quita el talento que tienen y lo buenas que son. Pero sí, en Corea hay mucho eso, hay muchas industrias, empresas que nada, que se encargan de eso y saben cómo es el camino para posicionar a sus chicas, pues a sus grupos. Solo lo habían logrado 21 en su debut. El 1 de noviembre hicieron su regreso oficialmente con dos canciones, Playing with Fire y Stay. En el mismo single, Square 2, incluyeron una versión acústica de Whistle. Playing with Fire sería del género. Qué loco, gente. Yo empecé reaccionando con la última canción que han lanzado, ¿no? Pero bueno, así se dieron las cosas, así fue que descubrí este grupo y descubrí el K-pop. Tropical House. La canción es descrita como una pista a medio tiempo, con un fuerte sonido principal sintético. Por otro lado, Stay, la segunda canción principal, es descrita como una canción pop, con el acompañamiento de una base acústica que le da un toque melancólico. En menos de 6 meses, el grupo se estaba convirtiendo en una leyenda. Wow. El 13 de junio del 2017, YG Entertainment reveló una imagen donde se revela un nuevo comeback, luego de 6 meses de descanso. La imagen... Gente, pero ¿por qué sacan tan poca música? O sea, vi que sacaron 2, 4 canciones y luego se quedan calladas 6 meses, se desaparecen 6 meses. No entiendo eso. ¿Tendrá que ver con algo del contrato de la empresa o qué mundos?
mostraba las columnas de un templo romano con un fondo rosa, y en el medio se encontraba la fecha de lanzamiento de una nueva canción, 22 de junio. As If It Your Last fue la canción seleccionada, la cual logró alcanzar más de 13 millones de vistas en sus primeras 24 horas en YouTube, rompiendo el récord de Twice con Knock Knock y BTS con Nap Today, además de superar los 30 millones de vistas luego de 4 días después de su lanzamiento. Además, se posicionaron en el primer lugar en iTunes Worldwide Single Charts en más de 18 países, rompiendo su récord. ¡Ey! Número 6. Y están ahí Despacito de Luis Fonsi, que es una de las canciones que más se ha escuchado en todo el mundo. ¡Qué duro! ¡Qué duras! De 14 países con Hueso. Para 2018, el grupo tenía 5 canciones y varios récords en su haber. Para este año, Blackpink ya era el segundo grupo más grande de la historia del K-pop. Un nuevo comeback se acercaba, y esta vez la canción que llegaba a romper más récords no era otra que Dudu Dudu. Esa me la han recomendado mucho. Esa también va a la lista de reacciones, ¿ok? Ni ellas ni el mundo se imaginaba que esta canción sería la que lanzaría a Blackpink al estrellato mundial. El track fue un hit instantáneo y rompió el récord en ese entonces del video de K-pop más visto en las primeras 24 horas en YouTube, eventualmente también transformándose en el video de K-pop más visto en la historia de la plataforma. El 16 de mayo del mismo año, YG Entertainment anunció que Blackpink debutaría en Japón. El grupo tuvo su debut showcase en el Budokan de Japón y fue patrocinado por el evento de moda más grande de Japón, Tokyo Girls Collection. Según Oricon, Blackpink ha encabezado la más grande y prestigiosa lista de música de Japón. Después de su muy esperado debut, su mini álbum titulado Blackpink fue lanzado el 30 de agosto. Superó la lista de álbumes semanales de Oricon al vender 39,000 copias. No. Blackpink fue solo el tercer artista femenino extranjero en subir la lista del álbum semanal de Oricon después de hacer su debut. Los otros dos que han logrado esto son 21 y el dúo de música rusa Tattoo. El mismo año se anunció su colaboración Nada con la más y nada cantante menos. británica Dua Lipa, llamada Kiss and Makeup, que llegó al chart de Billboard. Colaboraron con Dua Lipa. ¿En serio? Blackpink y Dua Lipa. Ah, no tienen video. Increíble. En octubre, el grupo firmó contrato con la empresa Interscope Records para su distribución en Occidente. 2018 fue el año en el que Blackpink aparecía en todos lados, en programas norteamericanos, en talk show y en noticias. Además, en 2019... Qué locura, gente. Un grupo que salió en el 2016, yo lo vengo descubriendo en el 2025. O sea, casi 10 años después. se convirtieron en el primer grupo femenino de K-pop en aparecer en la portada de la revista Billboard. Ese mismo año, el grupo se embarcó en su primer tour mundial, denominado In Your Area World Tour, haciendo eco de la frase que adorna todas las canciones, Blackpink Ya esa me la sé. Blackpink in your area. in Your Area. El tour se transformó en el más exitoso hecho por un grupo femenino de K-pop, recaudando 37 millones de dólares. El 5 de abril del mismo año, regresaron con una nueva canción, Kill This Love, que también rompió Esa también me la han recomendado. Uy, mi hermano. Yo digo que Blackpink ha sacado muy poca música para casi 10 años que tienen como grupo, pero sí me hacen falta reaccionar a muchas canciones. múltiples récords. Una semana después, el 12 de abril, el grupo se embarcó en una nueva aventura, esta vez para marcar historia una vez más, convirtiéndose en el primer grupo femenino de K-pop en presentarse en el festival Coachella. Y como si esto fuera poco, 10 días más tarde, se lanzó al público su colaboración con la artista estadounidense Lady Gaga. Con la canción llamada Sour Candy, nuevamente rompió el récord en los charts de
Billboard, previamente sostenido por ellas mismas. Meses después, el grupo regresó con la canción. Gente, hay mucha gente que verá esto como algo normal, pero ser de Corea y lograr impactar en el mercado americano, latino, es una cosa muy, muy difícil. Ahorita quizás lo vean más fácil porque ya los coreanos han han roto una barrera, digamos, de fronteras y lo escuchan en todo el mundo, pero para ellas, en esa época quizás no es algo fácil. How You Like That, que rompió 5 récords Guinness, incluyendo el video musical más visto en la historia de YouTube en sus primeros. Fíjense que no me equivoqué. Yo dije que para mí, bueno, nada más he escuchado 3 canciones de ella, pues. Pero para mí, esta era mi favorita, ¿no? Como suena brutal esa canción. 24 horas. La canción debutó en la lista de éxitos en tiempo real del sitio de música más grande de Corea, Melon, en el número 1, convirtiéndola en la primera canción de un grupo femenino en llegar a la cima de la lista en aproximadamente 2 años. También registró un poco más de 100,000 oyentes en la primera hora de su lanzamiento, el número más alto en la historia para un grupo de chicas. How You Like That también entró en las listas a tiempo real de Genie y Vox, 2 de las listas más importantes de Corea. A las pocas horas de su lanzamiento, la canción no solo llegó a lo más alto en las listas de música en tiempo real, sino también dominó las listas de iTunes en países de todo el mundo. A la mañana siguiente, YG Entertainment confirmó que a partir de las 7 de la mañana del 27 de junio, How You Like That había alcanzado el número 1 en las listas de Top Song de iTunes. No estamos hablando de cualquier grupo, No estamos hablando de cualquier grupo. Han logrado récords sumamente importantes en la música global. En al menos 60 regiones diferentes, incluido Estados Unidos. Un número que desde entonces ha subido a 64, estableciendo un nuevo récord histórico para grupos de chicas. El 28 de junio, el nuevo video musical de Blackpink se había visto más de 100 millones de veces en YouTube, lo que significa que la canción tardó solamente un día, 8 horas y 22 minutos en alcanzar el récord. Pero esto no era suficiente, tanto para Blackpink como para Blinks. El 23 de julio se anunció que el grupo haría una colaboración, dejando al artista en un misterio. De a poco, revelaron datos. Primero, anunciaron la fecha el 28 de agosto. Luego, confirmaron que la colaboración sería con Selena Gómez. Días después, se reveló que el nombre de la canción sería Ice Cream. Después, como a cuentagotas, se fueron revelando más detalles, imágenes promocionales y más, hasta que finalmente, el 28 de agosto, se liberó la canción y el video musical. Tras el lanzamiento. Por lo que veo, Jennie es como que la que más aparece en las revistas, cosas así. Yo creo que es la favorita de muchos, ¿no? Jennie. Y aparte que me la han recomendado mucho como solista. Entonces quiere decir que Jennie es una de las que más gusta para los fanáticos del K-pop. De Ice Cream, las redes sociales del grupo anunciaron que el primer álbum completo del grupo se lanzaría en versión física el 6 de octubre y de manera digital se lanzaría el 2 de octubre. Ese día fueron liberados tanto el video oficial de Love Sick Girls como de álbum de manera digital a todo el mundo. El 30 de noviembre del 2020, a través de las redes sociales del grupo, fue publicado un misterioso video titulado The Invitation, con la fecha 3 de diciembre. Ese día fue publicado en las redes sociales del grupo un video anunciando el primer concierto online del grupo. Este se transmitiría mundialmente a través de... Claro, porque en esa época el coronavirus, supongo que por eso lo hicieron online. Qué increíble, ¿no? Qué increíble. YouTube el 27 de diciembre. Para verlo, se debía comprar la membresía del canal de Blackpink en YouTube. Lamentablemente, el concierto debió ser pospuesto y finalmente tomó lugar el día 31 de enero del 2021. Luego de más de un año sin actividades grupales, el 1 de agosto del 2022, la empresa reveló un teaser donde se confirma
el tan esperado del grupo. Blackpink finalmente haría su regreso el 19 de agosto con el single Pink Venom. La empresa declaró: nos complace anunciar... Yo no entiendo cómo un grupo de chicas tan exitosas musicalmente han frenado tanto sus lanzamientos de música, ¿no? Quizá quién sabrá por qué, ¿no? Pero, o sea, cuando están en su peak más alto, luego se apagan 6 meses, no entiendo. la fecha de lanzamiento del nuevo álbum de Blackpink, Born Pink, el día que hicieron su debut. Esperamos que sea un regalo emocionante para los fanáticos que han estado esperando su regreso. Según la compañía, lanzaría su sencillo de prelanzamiento en agosto, el álbum completo en septiembre y realizará su gira mundial en octubre. Esto marca el regreso de Blackpink después de 1 año y 10 meses desde su primer álbum completo, The Album, en 2020. Según los informes, YG ha gastado el costo de producción más alto en sus próximos videos musicales. Todos los ojos están puestos en su próximo proyecto y los objetivos que esperan alcanzar. El 22 de agosto... Es que me atrevo a decir que las producciones más brutales, de mejor calidad, creo que las he visto en estos videos de K-pop, hermano. O sea, sinceramente. O sea, porque nos vamos al mercado americano y hay videos brutales, pues. Ellos acostumbran a hacer videos con mucha calidad, pero los de K-pop son una locura. Por lo menos los 3 que he visto de Blackpink han sido videos de demasiada calidad. O sea, brutal. YouTube informó oficialmente que Pink Venom de Blackpink había acumulado más de 90,4 millones de vistas en sus primeras 24 horas. Esto marca el debut del video musical más grande en 24 horas del 2022, así como el debut del video musical más grande de Blackpink, tomando el control de su propio récord establecido por How You Like That en 2020. Pink Venom ahora extiende el récord de Blackpink para la mayor cantidad de vistas jamás logradas por el video musical de una artista femenina en sus primeras 24 horas. Pink Venom también se ha ganado un lugar entre los 3 debuts de videos musicales más grandes de 24 horas en la historia de YouTube. Gracias a este regreso, Blackpink es ahora el primer grupo femenino de cualquier país en alcanzar el número 1 en la lista global Top Song de Spotify. Pink Venom también estableció un nuevo récord para las transmisiones más altas logradas en un solo día por cualquier canción del 2022 de una artista femenina. El sencillo acumuló 7.937.046 reproducciones solo en su primer día, superando a Break My Soul de Beyoncé. Además, Pink Venom superó al éxito de 2000. Creo que aquí pensando, una de las ventajas también es que el K-pop, las artistas, por ejemplo Blackpink, cantan muchas veces en inglés. O es que en Corea también se habla inglés, porque eso también es beneficioso para los récords a nivel mundial, ¿no? Que artistas como ellas puedan manejar el inglés y puedan calar en todo el mundo. Eso también beneficia. El 20 de Taylor Swift, Cardigan, para lograr el mayor debut en Spotify de cualquier canción de artista femenina lanzada en lo que va de la década del 2020. Hay un motivo por el que mencionamos a 21 al principio de este video, y es que además de haber sido las antecesoras de Blackpink en la empresa YG Entertainment. 21 fueron el primer grupo de mujeres de K-pop, realmente, pero Blackpink rompieron el récord. Fueron como que las más referentes. También marcaron el camino que la empresa quería seguir con este nuevo grupo. Muchos oyentes mencionan que ambos grupos suenan prácticamente iguales, y esto es algo que el ex CEO y fundador de la empresa, Jang Jun-suk, confirmó en reiteradas ocasiones, agregando un comentario cuestionable en sus declaraciones: intenté hacer la versión de un grupo femenino a lo YG, tal y como lo hice con 21, pero esta vez quise que las chicas también sean lindas. La empresa se encargó de cuidar la imagen del grupo desde el principio. O sea, que les dijo fea a las otras. ¿Qué?
Pasando por su No. música hasta las interacciones que tienen con otros artistas o eventos a los que asisten, mayormente eventos VIP, y rara vez se las ve interactuar con otros idols. Todo, absolutamente todo, es monitoreado por la empresa para servir a la imagen de la marca Blackpink. Hit you with that Blackpink no es el primer grupo en tener el concepto de Girl Crush. Y definitivamente no serán las últimas, pero tal y como sucedió con 21, continúan haciendo historia y marcando el camino para futuras generaciones. El grupo femenino más poderoso. Creo que cualquier grupo que salga después de ella van a ser totalmente influenciadas por este grupo. Se ve clarísimo que marcaron una pauta increíble en este género y en esta industria. En la historia del K-pop, en tan solo 6 años, revolucionaron la industria y demostraron que su potencial no tiene límites. La pregunta que todos nos hacemos es si YG Entertainment logrará mostrar todo el potencial de estas 4 chicas o las dejará ir, tal y como hizo con su grupo anterior. No. Sea cual sea el plan, Blink seguirá apoyando a sus artistas, cueste lo que cueste. Ya sabes que si te gustó este video, no olvides por favor en dejarme tu valioso like. Y si eres nuevo en este canal, suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún solo video. Yo soy... Increíble, increíble, gente. Increíble. Me parece una increíble historia. Tienen antecesoras, las de Blackpink. Ya había un grupo llamado 21 que eran de la misma empresa. Eso fue lo que entendí. Pero me sigo preguntando el por qué, o sea, estas chicas tan exitosas y sacan poca música. ¿Tendrá que ver algo con las empresas o así se mueve este género de muy pocas músicas pero muy bien trabajadas? Puede ser eso también, ¿no? Porque yo estoy acostumbrado a ver artistas urbanos, por ejemplo, puertorriqueños, venezolanos, colombianos, latinos, pues, que viven sacando música cada semana, cada 15 días, y porque es parte del negocio hacerlo así, hay mucha competencia. Quizás en el K-pop tengan esa filosofía de hacer una música, un video bien hecho y no lanzar tanta música a lo loco, pues digamos. Bueno, gente, no sé si es el video correcto, capaz muchas personas me dirán que no. Muchos me han recomendado el documental de Netflix, pero quise ver uno para que ustedes pudieran ver mi reacción, porque de eso se trata este canal. Y si hay algún video más, digamos, o mejor que este, pues recomiéndamelo en los comentarios y díganme cuál debería ser la próxima canción que reaccione de Blackpink, o si debería ya cambiar de grupo de K-pop y dejar a Blackpink hasta aquí. Ustedes son los que mandan. Gracias por el apoyo que le han dado a mi canal, por suscribirse y nos vemos en un próximo video.